¿Y qué crees? Puedes tener resistencia a la insulina localizada, pero no sufrir de resistencia a la insulina en todo tu cuerpo, o sistémica, ¿no? Cuando alguien te diagnostica, cuando tu médico te diagnostica con resistencia a la insulina o prediabetes, que es lo mismo, prediabetes y resistencia a la insulina es lo mismo, ¿sí? Quiere decir que todo tu cuerpo o la mayor parte de tu cuerpo ya es resistente a la insulina. Eso es prediabetes, ¿sí? Pero puede ser que no tengas eso y sí tengas órganos resistentes a la insulina, ¿sí? Por ejemplo, cuando las glándulas mamarias se vuelven resistentes a la insulina, son propensas a generar cáncer de mama, como la próstata, mismo caso. Cuando los ovarios se vuelven resistentes a la insulina, generan el síndrome de ovario poliquístico, lo cual degrada la fertilidad y puede producir algunos tipos de cáncer. ¿Ok? Aunque no tengas prediabetes. ¿Sí? Entonces, por eso decíamos que 3 de cada 4 personas en toda América se estima que tienen ya resistencia a la insulina, aunque no lo sepan. Porque nos compramos una campaña mercadológica. ¿Sí? Poco a poco tus células bloquean los receptores de insulina. Literalmente tienes receptores como cuando los bebés o los niños chiquitos juegan con estas formas, ¿no? Depositar formas en un cubito para meter todas las formitas, ¿no? La estrellita, la lunita, el circulito, el triangulito, ¿no? Literalmente, más o menos, esa es la analogía que se utiliza, que tienes receptores en tus células, en la membrana celular, en el recubrimiento de tus células tienes receptores donde se embonan las hormonas o las señales. Y la insulina llega a esto y generan desgaste y desgaste y desgaste. Es como cuando doblas un alambrito y lo doblas muchas veces, genera fatiga, que truena. Literalmente se genera fatiga del receptor. Una fatiga del receptor hasta que se truena, ¿sí? Entonces, ¿qué hace tu cuerpo? Genera más, pero se truenan, y se truenan, y se truenan, y se truenan. Y hay un momento en el que hay todo el tiempo, fricción de los receptores y las hormonas que generan este desgaste. Y este desgaste genera resistencia. O ya no le haces caso a la alarma sísmica porque suena 24/7. ¿Y cómo se ve una situación de una persona que tiene resistencia a la insulina? La misma comida que te dije, pero ahora un par de años después, se ve así. ¿Sí? Todo el tiempo la insulina está por encima de la glucosa. Todo el tiempo hay un área bajo la curva. O sea, pasan meses de que comes igual, la misma porquería. No importa cuánto peses, no importa si estás gordo o no. No importa. No importa que estés delgado, no importa que corras maratones. Si esto te sucede, estás en la vía rápida para tener muchos problemas. ¿Sí? Porque te creíste una campaña de mercado. Entonces, cada vez tu cuerpo necesita más insulina para absorber la misma cantidad de glucosa. Los gráficos de glucosa no cambian, sin embargo, la gráfica de la insulina se extrapola por completo. Esto es resistencia a la insulina, que necesitas más insulina para absorber la misma glucosa. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú te mides, te picas el dedo y te mides, tú puedes tener tu glucosa en 80, en 90, ¿no? Se controla exactamente igual, pero la insulina la tienes 5 veces arriba. Entonces, la medición del dedito no es suficiente para saber si tienes resistencia a la insulina o no. ¿Ok? Ojo con esto, porque por eso la gente no sabe que tiene prediabetes. Normalmente se tiene que hacer un estudio mucho más complicado. Un estudio de sangre donde revisas HA1C o hemoglobina glicada o revisas insulina, niveles de insulina, ¿sí? En ayunas. Entonces, por ejemplo, cuando te sale un nivel de insulina en ayunas mayor a 20, se estima, ya, señora, usted es prediabético. Pero si no haces ningún cambio, esto sigue sucediendo y consecuencia final, diabetes tipo 2, ¿no? Entonces, tienes que sigues comiendo lo mismo, tus 5 mismas comiditas. ¿Y qué crees? Entre más sucede esto, más difícil va a ser que dejes de comer carbohidratos. ¿Por qué? Porque te va a generar un síndrome de abstinencia. Vas a tener un síndrome de abstinencia cuando tienes que dejar el carbohidrato, cuando tienes que dejar la sopita de pasta, cuando tienes que dejar el arrocito, cuando tienes que dejar el azuquita. Es mucho más difícil dejar el azúcar en esta situación que dejar el cigarro, que dejar el alcohol, que dejar las drogas, que dejar la cocaína. ¿Sí? Es muy difícil. Pero ya estando en esta situación, no tienes mucha opción. Tienes que dejar de meterle azúcar al cuerpo. Y no azúcar en forma de azúcar refinada. No, no, no. Todos los carbohidratos. ¿Sí? La insulina se mide tal cual con la insulina.
O sea, hay un estudio literal de insulina, pero tiene que ser sanguíneo porque se utiliza determinado nivel de radiación para obtener este valor, porque son microunidades. Son microunidades, ¿vale? Entonces, para obtener este valor sí tiene que ser un estudio de laboratorio específico, ¿sí? Pedir la insulina en sangre, ¿vale? Normalmente se compara glucosa en ayunas, insulina en sangre y HA1C. Estos tres valores ayudan al especialista a saber cómo es que está funcionando esto. El mejor estudio que existe es un estudio tal cual de glicemia postprandial, en el que tú vas al laboratorio en ayunas, te miden esas tres cosas, bueno, principalmente insulina y glucosa, te tomas 20 mililitros de glucosa líquida que sabe a rayos, y te hacen una medición a los 30 minutos, a los 60 minutos, a los 90 minutos y a veces a los 120 minutos. Y hacen estos gráficos y comparan para saber si es que tienes esta situación. ¿Sí? Entonces, normalmente, picarte el dedito solito no te va a servir de mucho. ¿Sí? Ahorita vamos a seguir platicando acerca de esto, ¿vale? La resistencia a la insulina, te digo, se mide con un estudio un poco más especializado. Tienes que comparar HA1C. Ahorita les voy a dar valores HA1C, insulina y glucosa, ¿vale? Ahorita vamos a llegar a esos puntos cuando hablemos acerca de la solución y la prevención. Pero ¿qué pasa cuando se es resistente a la insulina aunque no tengas diabetes? Cuando te dicen, es usted prediabético, que se toma tan a la ligera porque la mayoría de las personas que se hacen un estudio se les dice esto. Si tuviste algún síntoma de preeclampsia, tuviste en el embarazo, si te dice que tienes diabetes gestacional, es eso mismo. Es usted diabética, pero pues, no le quiero espantar, ¿sí? O es usted prediabética, pero no se preocupe, todavía no es diabética, ¿no? Aguas, aguas con esto. Cuestionen a sus especialistas de salud. Es su salud. Los únicos que sufren las consecuencias son ustedes. Y estas son todas las consecuencias que tiene ser resistente a la insulina. Y solamente te tienes que preocupar de las que están en rojo. Esas son las únicas que matan. Las negras no. Son feas, pero no te matan. Solamente preocúpate de las rojas. ¿Sí? Solamente las rojas tienen que preocuparte. Una falla renal, sarcopenia, que es pérdida de masa muscular, enfermedad cardíaca, lupus, arteriosclerosis, preeclampsia, cáncer de mama, pancreatitis, dislipidemia, que es tener la grasa en la sangre hecha un tiradero, Alzheimer, hipertensión, cáncer de colon, cáncer de próstata. Esas son las que matan. Y no necesitas ser diabético para tener esto, solamente resistencia a la insulina. ¿Sí? O sea, prediabético. Pero otra vez, la gente no lo sabe, ¿no? Y las negras, pues no matan, pero son bastante duras, ¿no? Síndrome de ovario poliquístico. Hoy en día se estima, si no me equivoco, 2 de cada 5 mujeres en edad fértil, 2 de cada 5 mujeres en edad fértil tienen síndrome de ovario poliquístico. Uf, eso me parece extraordinario, ¿no? Obesidad, verrugas, glaucoma, degeneración macular, ¿sí? Acantosis nigricans, que es cuando la piel se mancha de negro, Parkinson, inflamación de todo el cuerpo, hígado graso, amputación de extremidades, acné, el acné también tiene que ver con esto, es una situación que tiene que ver con el actuar del sistema inmune, la inflamación y este tema de resistencia a la insulina en determinadas células, psoriasis, ¿no? Que la piel a cada rato se te pone rojiza, ¿no? O sea, tú ves a las personas que luego tienen acá en la parte trasera de la piel o en la parte sensible de la piel, normalmente aquí adentro, tienen rojizo, ¿no? O acá en medio se les pone rojizo. En la parte más delgadita de la piel se les pone rojizo, les salen granitos chiquititos, ¿no? Todas esas condiciones son indicativos de resistencia a la insulina. La infertilidad es un indicativo también, osteoartritis, migrañas. Las migrañas también pueden ser en gran medida relacionadas a esto, la disfunción eréctil. En fin, reflujo y esofagitis también es muy probable que tenga relación con resistencia a la insulina. Pero no quiere decir que la resistencia a la insulina esté de moda, porque no hacen los cuerpos como antes. Otra vez, movimos todo. La realidad fue diseñada por personas que tenían una sola cosa en su agenda: cumplir con su trabajo. ¿Pero qué crees? Se les creyó, lo hicieron tan bien que se volvió normalidad. Y entonces la regla fue: come 65% carbohidratos. ¿De cuáles? De los que yo te vendo.
porque la industria es más sabia que la naturaleza. Entonces, esa normalidad generó estos problemas de hoy. Y hoy en día es tan común que haya todos estos problemas. Es normal todo esto debido a que es normal el cómo vivimos. ¿Me sigues? No es una cosa de que, ay, sí, ahora todo es resistencia a la insulina. Pues sí, porque casi todos tienen esto. ¿Por qué? Porque casi todos comen igual. ¿Por qué? Porque nos creímos en una campaña mercadológica masiva. ¿Me sigues la idea? Antes de continuar, quiero que esto te quede claro. La industria no es el enemigo. La industria no es el malo de la historia. Es la desinformación. ¿Sí? Las alergias puede ser que tengan algo que ver, pero no están directamente relacionadas. Serían coadyuvantes, ¿sí? Serían correlaciones, no directamente causales. ¿Vale? Pero sí tienen cosas que ver. ¿Vale?